Toxicología, como ya decía Paracelso, depende de la cantidad. Entonces, el agua nos puede matar. El agua nos puede matar, no porque nos ahogue o porque, digamos, si me sumerjo en una cantidad de agua, pues, digamos, no va a poder respirar, pero también si me tomo 5 o 10 o 2 litros, 10 litros de agua, va a generar una hiperosmosis que me va a romper las células del cuerpo. Entonces, cualquier sustancia, dependiendo de la cantidad, es tóxica. Entonces, este concepto de toxicidad es importante porque nos va a permitir entender qué tan tóxica es la nicotina desde lo que nos han venido diciendo desde los 40, desde los 30 en el siglo pasado. Y pues lo importante de percibir de la nicotina es que la nicotina depende de la concentración, qué tan tóxica es, y los componentes que tienen los cigarrillos electrónicos van a depender de esa toxicidad. De hecho, la nicotina, cuando se diluye en porcentajes inferiores a los 3 miligramos por mililitro, de hecho empiezan a clasificarse como una sustancia no tóxica desde el punto de vista de la clasificación de GHS, y las concentraciones que son más comúnmente utilizadas entre 3, 6 a 20 y pues las sales de nicotina tienen un aspecto de toxicidad que no es necesariamente de riesgo, como por ejemplo para tener así como una especie de miedo o decir que pues una persona se va a intoxicar o algo así. Y importante mencionar que la toxicidad de la nicotina, cuando se compara con otro tipo de sustancias que consumimos los seres humanos, no es bastante diferente, por ejemplo, de la toxicidad de la cafeína. La cafeína es aproximadamente 2 veces menos tóxica que la nicotina en función de la toxicidad aguda, pero digamos que en función de cómo se consume, es fácil, digamos que tener una sobredosis de cafeína. Si te tomas de 10 a 20 tazas de café, es muy probable que puedas empezar a tener niveles de subtoxicidad aguda, que es algo que se puede lograr también con el vapeo, pero pues con el vapeo tú te tienes que, digamos, que consumir una botella como tal del líquido, pues que es improbable porque tú estás de hecho microdosificándote con la nicotina que vaporizas. Sí, por ende es importante que las botellas pues tengan un envase que permita que los niños no lo puedan abrir y pues que tenga como su sello y todo ese tipo de cosas. Ahora, cuando estaba mostrando estas dos gráficas, yo mostraba que la parte que muestra a los vaporizadores, había un elemento que mostraba los sabores, y los sabores son como el elemento un poco que genera complejidad, y es una complejidad que desde el punto de vista científico es desconocido, porque los saborizantes nunca fueron inhalados en el pasado de la forma como se han venido inhalando pues, por estos productos. Y yo creo que ese elemento de complejidad que está siendo hoy utilizado pues, para generar un miedo adicional hacia los vaporizadores, aparte del miedo que le generan a la nicotina que ellos liberan, pues, una nicotina mucho más limpia, es ese miedo adicional que le generan a inhalar pues, saborizantes o pues, aromas, ¿no? Y bueno, es un riesgo genuino, pues que es importante evaluar. Sin embargo, es importante cuando tú comparas ambas evaluaciones que yo tengo acá, es imposible querer comparar ambas cosas y decir que son igualmente riesgosas o que son de alguna forma comparables. Y pues poco a poco que vamos evolucionando en el entendimiento sobre los vaporizadores, pues empezamos a entender que hay unos saborizantes que son quizás riesgosos, que quizá no deberían hacer parte de una composición, y es por ende que las regulaciones nos van a permitir elaborar productos que son más seguros para el consumo, para los usuarios, e igualmente, pues a medida que vamos evolucionando en el conocimiento, pues ver cuáles son las sustancias que de hecho no tienen problemas ser usadas en forma inhalada, o cuáles son los porcentajes que pues no tienen algún tipo de toxicidad en el ser humano como tal, y especialmente en la toxicidad inhalada.